Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Orozco, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy vamos a realizar conexiones entre cliente-servidor por medio de socket para la materia Sistemas Distribuidos. Pero antes de iniciar con nuestro proyecto, pues vamos a mirar algo acerca de lo que es un socket. Entonces, la definición. Entonces, ¿qué es un socket? Pues es un punto final de un enlace de comunicación de dos vías entre dos programas que se ejecutan a través de la red. El cliente y el servidor deben ponerse de acuerdo dentro o sobre el protocolo que piensan utilizar para hacer la conexión. Existen dos tipos de socket, uno que es orientado a la conexión, donde este establece un camino virtual entre el servidor y el cliente, el cual es fiable, no pierde la información ni la duplica. La información llega en el mismo orden en que se envía. El cliente abre una sesión en el servidor y este guarda un estado del cliente. El cliente utiliza la clase socket y el servidor utiliza la clase server socket. El otro tipo de socket es el no orientado a la conexión. Este pues presenta más dificultades porque pues el envío del datagram es de tamaño fijo, no es fiable, puede haber pérdidas de información y los puede duplicar. La información puede llegar en distinto orden el que se envía. Obviamente pues para un chat pues no es el más adecuado. No se guarda ningún estado del cliente en el servidor, por ello es más tolerante pues a los fallos del sistema. Tanto el cliente como el servidor utilizan la clase datagram socket. Todas estas clases, tanto el socket como el server socket y el datagram socket, se encuentran en el paquete java.net, que es pues una de las librerías que vamos a importar para nuestro trabajo. Pasando pues a nuestro proyecto, hice un proyecto basado por la teoría que nos mostró el profesor en la plataforma y sobre unos videos que se encontraban en la plataforma de videos YouTube. Y utilizamos dos clases, una para cliente y otra para servidor. Dentro de la clase cliente pues hicimos la importación de algunas librerías, como es la Swing, que nos hace la parte gráfica, la AWT, que suministra pues la interfaz gráfica, la .NET, que fue la que estábamos hablando hace un momento, que permite realizar las conexiones de transacciones a través de la red, la IO, que es la encargada de gestionar las operaciones de entrada y salida, y la AWT.event, que proporciona pues las interfaces y las clases para hacer frente a los diferentes tipos de eventos desencadenados pues por nuestro punto AWT. Hicimos una public class servidor dentro de nuestra clase nuestras clases, que es la primera, que es servidor, donde declaramos los atributos que pues va a tener nuestra ventana. Tenemos un JFrame, el cual declaramos con ventana-chat, un JButton con btn enviar, un JText field, un JText area, el JPanel, que va a ser pues el contenedor del chat, el JPanel contenedor del button text, un JScroll panel. Este JScroll panel scroll pues nos va a ayudar cuando el chat o cuando el área del chat esté lleno, nos dé la oportunidad de generar una barra de deslizamiento. Ya ahorita lo miraremos cuando hagamos el ejercicio o cuando corramos el código, y el cual nos es muy útil porque cuando la mensajería pues es bastante, entonces pues nos hace que la podamos observar toda y no se nos vaya a ocultar. Tenemos también, pues declaramos también el server socket, que es el que estamos hablando ahorita en la presentación, y lo declaramos con la palabra servidor. El socket, que va a ser para este, pero va a utilizar el servidor, y este que lo va a utilizar el socket, que lo va a utilizar nuestro cliente. Un buffer reader, que lo va a hacer el lector, y un print writer, que va a ser el escritor. Tenemos pues el constructor principal, que va a ser public servidor, que nos va a hacer la llamada de la interfaz para hacer el bucle. Tenemos por acá el public void hacer interfaz, que va a ser nuestro método, donde en este método lo que nos va a hacer es darnos todas las características pues que va a tener
nuestra clase servidor, nuestra ventana. Por ejemplo, al declarar la ventana chat, pues le dijimos que el JFrame pues va a ser o va a contener el texto de servidor Unipanamericana. Miramos el ejemplo o el ejercicio para que lo podamos apreciar. Bueno, por acá tenemos entonces el JFrame, ventana del chat, pues tenemos la ventana del chat. El JButton, que va a ser enviar, aquí lo tenemos. El text field, que va a ser el texto del mensaje, que va a ser esta parte. El área del chat, que va a ser esta parte. El contenedor del área, pues que va a ser lo que nos va a contener el text área, el área chat, perdón. Y el JPanel, contenedor del btn txt, que va a ser el contenedor de esta parte. ¿Qué más tenemos? Bueno, dentro del método hacer interfaz, tenemos por acá dentro del contenedor del chat, del área del chat, pues tenemos el scroll, que ahorita lo miramos. Bueno, acá hagamos el ejercicio. Cuando tenemos más de los 10 espacios que le dimos aquí, pues nos va a aparecer el scroll o la barra de deslizamiento para que podamos observar todo, pues el chat que está visible cuando tengamos la comunicación tanto el servidor como con el cliente. ¿Qué más tenemos? Hicimos un tamaño de 400 píxeles por 220. Hicimos el visible, la ventana. Resizable si lo hicimos falso. ¿Por qué lo hicimos falso? Porque cuando maximizamos nuestra ventana, hagamos el ejercicio, coloquémoslo como true. Bueno, aquí te aparece que el resizable ya se puede mirar, que es para maximizar la ventana. Entonces, si se dan cuenta, perdemos aquí pues nuestra ventana, nuestras características de nuestra ventana, porque se ve ya muy grande y pues se pierde como la parte gráfica que se vea mejor. Entonces decidimos pues dejarlo false para que no sea utilizable, es decir, para que cuando yo abra siempre la ventana pues me aparezca el mismo tamaño. False. Por acá tenemos deshabilitado. Cerramos. Y por acá tenemos una ventana chat declarada con set default close operation con JFrame exit on close, el cual nos hace que cuando cerremos nuestras ventanas, nuestra RAM se inicialice. Bien, tenemos por acá también, hicimos un hilo, el cual tenemos un thread principal. Recuerden que el thread principal va con un start, entonces acá lo que hacemos es llamarlo para cerrar nuestro thread con principal con start. Y hicimos el método run con un try catch porque como estamos trabajando los mensajes, estamos trabajando con estos mensajes los mensajes que se mandan, pueden tener alguna excepción o algún error. Entonces pues ese try catch nos ayuda pues a corregirlos. Al declarar la variable servidor, por acá tenemos el servidor, que va a ser nuestro server socket. Entonces le vamos a dar a ese server socket el puerto de escucha 9000 para que nos conectemos en el chat por ese puerto. Y hicimos un while true, este ciclo, llamando pues al método, a los dos métodos que ahorita vamos a mirar, que son el método leer y el método escribir. Entonces lo que nos va a hacer este thread es hacer ese llamado de ese ciclo por este while true del método leer y el método escribir. Ese método leer pues nos va a ayudar con esta declaración lector que hicimos por acá arriba, con este buffer reader, el escrito leer.
Eh, Utilizamos otra vez el trigger con ese hilo, el leer hilo lo declaramos con el nuevo, y con este método run. Bueno, esta parte lo que nos va a ayudar es a poder que nosotros podamos leer en el chat, podemos leer la información que estamos recibiendo por parte del otro de la otra persona que nos está mandando la información. Eso lo que nos hace es poder tener un mensaje, que acá es una variable de tipo entero que se va a llamar mensaje recibido, que va a ser por parte del lector. Cuando recibamos la información por parte del usuario al servidor, recuerden que estamos acá en el servidor, se va a identificar como usuario dice, y tenemos acá el mensaje recibido que está por acá en el lector. Y cuando hicimos un salto de línea, pues para que no podamos visualizar, por ejemplo, si es un mensaje bastante largo, pues que te aparezca con un salto de línea y podamos visualizarlo, y que no quede largo solamente hacia la derecha, sino que cuando complete la cantidad de espacio que le dimos al text area, al área chat, haga un salto de línea y nos deje visualizar la información del mensaje recibido en la parte de abajo. Hicimos también la declaración, el método escribir, igual que en la misma parte de arriba que el de leer. Y acá en el escritor, entonces lo que hacemos es que el socket, que es el que nos está mandando la información, el escritor en este caso sería el cliente, que recuerden que la declaración de la variable socket va con el cliente, y server socket va con el en este cliente se utiliza la clase socket, y el servidor utiliza la clase server socket. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, y cerramos pues con nuestra constructor principal, que va a ser pues el servidor, que va a ser la llamada al servidor, y este nos va a regresar a nuestro servidor, que va a ser el llamado de hacer interfaz, y nuevamente se repetiría pues el ciclo infinito para hacer el proceso del chat. En cuanto al cliente, el cliente pues maneja la misma interfaz. Tenemos la misma interfaz del método de interfaz. Lo único, obviamente, pues cambiamos nuestro objeto, nuestro método, y lo que lo hicimos fue nuestra clase, cliente, y pues ya no va a ser servidor. En este caso, pues acá lo que tenemos servidor, acá lo cambiamos a servidor unipanamericano, pues va a ser ahora cliente. ¿Sí? El hacer interfaz, que dentro de esta clase de cliente, pues va a contener exactamente igual, las ventanas van a ser exactamente iguales. Entonces pues lo único que va a cambiar es simplemente el JFrame, que va a ser que cambia en esta ventana por cliente. Aquí tenemos nuestra clase cliente. Entonces importamos algunas librerías que necesitamos pues para lo que tiene que ver con hacer interfaz, pero en sí es lo mismo. Digamos, las dos ventanas van a ser exactamente iguales, entonces por eso las declaramos iguales. Simplemente fue copiar, reciclar código del servidor a cliente Java. En el objeto, en el método hacer interfaz, pues acá lo único que vamos a cambiar es el nombre de server por cliente. Dejamos el mismo tamaño, y da igual, también colocamos un scroll, y no quedó exactamente igual. Lo único que cambia pues es lo del cliente. Si cambia, pues obviamente en el trigger principal pues ya no va a ser el server socket, sino va a ser socket. Y pues vamos a hacer la llamada al localhost por el puerto escucha 9000. También tenemos los métodos que nos traigan los métodos leer y escribir, que son exactamente iguales, tanto el que está en el servidor. Entonces por eso fue muy sencillo el envío,
la creación de este pequeño chat. Por eso, porque los dos prácticamente se reciclaba el código uno el otro, simplemente era contener las declaraciones de las variables del socket y el server socket, pues, para hacer la conexión entre los dos, entre las dos clases. ¿Qué más tenemos por acá? Nada, pues ese fue el código, pues, que se hizo. Fue un código bastante sencillo, pues lo único que se vio bastante largo, pues, fue la creación de los frames, de las ventanas, pues porque se hizo en código. Pues me pareció mejor el ejercicio realizarlo por código que no por la interfaz de crear los command button y pues toda la parte de la interfaz que va por consola. Ok, listo. Entonces ya por acá tenemos, pues ese fue el código que se recicló tanto del servidor, del servidor para el cliente. Como les dije, era un ejercicio bastante sencillo. Creo que fue uno de los más sencillos, pues, que pude encontrar y pues plasmar y entender, que creo que fue como lo más importante. Bien, ahora la continuación, lo que vamos a hacer es correr nuestro servidor. Vamos a correrlo. Tenemos acá servidor Unipanamericana y vamos a correr nuestro cliente y vamos a mirar el ejercicio ya ilustrado por medio de las dos ventanas. Nada, pues empezamos acá. Pues vamos a colocar, enviar un mensaje a nuestro servidor, el cual pues puede ser un saludo. Hola servidor. Enviamos la información y pues ya aquí el usuario lo recibe, perdón, el servidor lo recibe, donde dice usuario, dice hola servidor. El servidor puede responder hola usuario, o hola cliente, usuario. Enviamos la información y pues esta información es recibida por nuestro cliente o por nuestro usuario. Pues ese es el ejercicio para la tarea, para la materia de sistemas distribuidos. Un ejercicio muy pequeño pero práctico del uso de sockets en un chat en Java utilizando Eclipse. Muchas gracias.